El informe sobre pobreza que conocíamos hace unos días aquí en Canarias apuntaba a la vivienda como el principal factor de riesgo para la exclusión social, y razón no le falta, porque en el caso de las islas, en el último año, su precio se ha encarecido, atención, un 9% frente al 5% de la media nacional. Son datos de la valoradora TINSA. Saludamos a Cristina Arias, que es la directora de su servicio de estudios. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, señora Arias, ¿por qué en el último año la vivienda se ha encarecido más aquí en Canarias que en el resto del país? Realmente, a ver, os doy primero unas cifras generales, ¿no? Sí. En términos de valor medio, la vivienda en Canarias se sitúa por debajo de la media nacional, ¿vale? Estamos hablando en torno a un valor de 1.500 euros metro cuadrado en Canarias versus unos 1.750 euros metro cuadrado a nivel nacional, ¿vale? Sí es cierto que en términos de variaciones interanuales, en el tercer trimestre, la vivienda en Canarias ha crecido más que la media nacional, ¿no? Un poco más, y que refleja una tendencia ascendente, ¿no? Que contrasta con la tendencia a la moderación que se está observando a nivel nacional. El mayor impulso está procediendo de Santa Cruz de Tenerife, con un incremento interanual del 8,3%, y le siguen Fuerteventura con un 6,8% y Las Palmas con un 5,5%. ¿Vale? Y el motivo de esta tendencia ascendente, que es lo que realmente llama la atención, es que se ha producido una reactivación más tardía del mercado canario tras la pandemia, ¿no? Entonces, el nivel de compraventas residenciales en Canarias no se recuperó hasta 2022. ¿Vale? Y esto significa que se recuperó con un año de retraso con respecto al conjunto nacional, ¿no? Entonces, el incremento de los precios que se está produciendo, o sea, lo que estamos viendo ahora es esa subida, ese incremento de los precios que ya se produjo a nivel nacional y que ahora se está replicando en Canarias por esa reactivación tardía del mercado, que es consistente con el mayor porcentaje de compraventas de extranjeros que tienen las islas, ¿no? En Canarias, en concreto, estamos hablando de que en torno al 35% de las compraventas de vivienda son protagonizadas por extranjeros, mientras que en el conjunto de España este porcentaje supone en torno a un 19%. ¿Vale? Entonces, debido a las restricciones de movilidad que hubo, especialmente que duraron más tiempo con respecto al extranjero, pues el turismo no se recuperó hasta 2022, y esto probablemente es lo que ha hecho que el precio de la vivienda se haya reactivado más tarde. Y ese encarecimiento que estamos sufriendo aquí en el precio de la vivienda en las islas, ¿afecta por igual a todos los tipos de viviendas? Se lo pregunto por ese dato que aporta usted, que ya conocíamos, de ese peso de la compra de vivienda por parte de extranjeros, ese 35%. ¿Esta cifra, esta compra por parte de extranjeros, no puede estar alterando un poco la estadística? Bueno, alterar tampoco. O sea, al final la estadística lo que refleja es las dinámicas del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Por un lado, la vivienda de segunda residencia en ocasiones puede corresponder a un tipo de producto que sea más caro, ¿no? Y esto puede hacer que el cálculo de la media sea superior al de la mediana, ¿no? Que esto es la mayoría de la población donde se sitúa con respecto a la media, ¿no? Pero esto no es siempre el caso, ¿vale? Entonces, este es uno de los posibles motivos, que la segunda residencia, al ser más cara, pueda incrementar un poco la media, ¿vale? Otro tema diferente es que la concentración de demanda de uso y de segunda residencia en zonas donde existe mucha competencia por el espacio pueda generar tensionamientos excesivos en los precios, ¿no? Que puedan derivar en problemas de acceso a la vivienda, ¿no? Y esto está ocurriendo de una forma muy, muy importante en Baleares, ¿no? Pero no se observa que sea el caso de Canarias, ¿no? Y esto lo solemos medir con la tasa de esfuerzo, ¿no? Que en el caso de Canarias se sitúa por debajo del 35%, ¿no? Que es un nivel considerado razonable. Esto lo que quiere decir es que el esfuerzo que efectuaría un hogar para pagar la hipoteca de su primera vivienda no llegaría al 35% de la renta disponible media. Dice usted que aquí en Canarias el mercado lleva un año de retraso después de la pandemia con respecto al resto del mercado nacional, sobre todo de la península. Le quiero preguntar entonces ahora mismo cuál es la situación en el resto del mercado nacional para comprender cómo podríamos estar aquí en Canarias dentro de un año si llevamos ese año de retraso.
Bueno, lo que está ocurriendo en el resto del país o en el conjunto nacional es que se está tendiendo a una estabilización de los precios, ¿no? Es decir, ahora mismo estamos en un periodo de desaceleración, es decir, sigue habiendo incrementos interanuales, pero esos incrementos no son tan fuertes como eran en el año pasado, ¿no? Y cada vez pues, se va acercando más a un entorno de estabilización, ¿no? ¿Y esto por qué se produce? Bueno, porque con la subida de los tipos de interés pues existe una mayor precaución por las entidades financieras, por un lado, a la hora de conceder préstamos hipotecarios y, por otro lado, el propio encarecimiento de la financiación también hace que haya menos hogares que se animen a pedir una hipoteca, ¿no? Entonces, esto lo que hace es moderar la demanda y con esa moderación de la demanda hay menos tensionamiento del precio y se estabiliza. Pues Cristina Aria, directora del Servicio de Estudios de TINSA, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender mucho mejor todas las claves de esta situación del encarecimiento de la vivienda en Canarias y en el conjunto del país. Gracias, buenos días. Muchas gracias, buenos días.